Eh, 4, el verso 8. Así que si la tienen ahí, se pueden poner de pie, ¿cierto? Para que lo podamos leer, ¿cierto? Amén. Les pido que pongan en silencio sus celulares, eso es algo muy importante para que no haya ningún tipo de interrupción, ¿cierto? Eso es importante. Así que pueden buscar, ¿no?, en el libro de los Salmos. El capítulo 4, el verso 8, ¿no? Es un texto que muchas veces nosotros usamos mucho para referirnos a la bendición, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos cuando vivimos en el Señor, ¿cierto? Cuando estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es importantísimo, pero también es importante ver, ¿cierto? Como hoy, ¿no? Vamos a ver, porque hay dos tipos de prédicas, ¿no?, que los predicadores solemos utilizar, o dos formas, ¿no? Y pueden haber, qué sé yo, algún tipo de alteración en ese respecto, pero como les dijera, en estas formas, ¿no?, son estas dos, y que nosotros utilizamos, ¿no? Pero es muy importante utilizar bien la palabra de Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que ser como hombres de Dios, ¿no?, que utilizamos bien la palabra de verdad. Lo vamos a leer, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, esta mañana, querido Jesús, por estar, Padre eterno, en tu presencia, y por, Dios mío, tener un privilegio de poder oír y recibir tu palabra en nuestro corazón. Obra sobre nosotros y glorifícate, Padre Celestial, a través de tu gracia y de tu misericordia. Obra, Dios mío, con poder, Padre bendito, sobre cada persona, y derrama, Dios, tu bendición. Derrama tu bendición, Padre Celestial, en cada corazón, Señor Jesús. Glorifícate, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, derrama tu bendición. Enséñanos tu palabra, danos ese nivel, Dios mío, de concentración. Que el Espíritu Santo tome dominio de cada uno de los que está aquí en esta mañana, para entender tu palabra y ser bendecidos, Padre. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Dios les bendiga.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todas, absolutamente en todas las relaciones que nosotros tenemos, están basadas en la confianza, ¿no? Es decir, nadie, a menos que hayan otros asuntos muy comprometedores, por decirlo de alguna manera, podemos tener una relación o poder vivir con alguien o poder aceptar a alguien si nosotros desconfiamos de esa persona. Por ejemplo, ¿no? Una mujer, ¿verdad?, que podríamos decir que tiene más debilidad en cuanto a fuerza física, normalmente puede que incluso tenga más inteligencia que un hombre, pero le va a ser difícil poder, ¿no es cierto?, aunque aparentemente físicamente pueda que hay algunas cosas, ¿no?, que sean agradables de un hombre y que le gusten, poder estar con ese hombre, con esa persona, ¿cierto?, casarse, tener una relación, si esa persona desconfía de ese hombre, si esa mujer desconfía por razones de fuerza física, ¿no?, de golpes o de otras cosas que en la vida se dan, entonces si esa mujer es inteligente, dice, este hombre no me conviene, y seguramente se va a apartar de él por desconfianza. En cuanto a las relaciones económicas, ¿no?, la economía, por ejemplo, está basada en la confianza, ¿no? Y eso no es realmente muy importante. Por ejemplo, hoy hay una guerra económica, ¿no?, una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y Estados Unidos alega, ¿no?, porque la guerra comercial, que él tiene déficit, ¿no es cierto? Por ejemplo, con China, con Europa también lo tiene, y con otros países que le exportan productos a Estados Unidos. Y en su relación con China, ¿no?, que la verdad que mucha gente podrá estar de acuerdo con China, pero a mí China me parece muy peligroso y prefiero a los Estados Unidos como alguien, ¿no?, que tenga la supremacía, ¿verdad? Y evidentemente que China está lejos de alcanzar a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el 30% de la economía mundial es Estados Unidos. Imagínense, un solo país maneja más de la cuarta parte de la economía mundial, solo es Estados Unidos. En comparación, ¿no?, con los asiáticos, por ejemplo, donde viven una cantidad muy grande en referencia, ¿no?, ¿verdad?, a los otros continentes de habitantes. Y China tiene China le exporta a Estados Unidos 400 mil millones de dólares, mientras Estados Unidos importa a China 150 mil. Y entonces hay una guerra. Estados Unidos dice que tú me exportas a mí 400 mil y yo te importo 150 mil. Equilibremos, hagamos un equilibrio del gasto, ¿no es cierto?, entre tú y yo, ¿verdad? Y los analistas dicen que como Estados Unidos está en esta situación, puede perder la confianza, que la va a recuperar no sé cuándo,
porque es un país que se está haciendo un poco difícil, ¿no? En el sentido de que está perdiendo lo que es la confianza. Y en eso, ¿no es cierto?, se comienza a perder la confianza, no solo en un país, sino que, imagínense, el país que consume o que tiene, ¿no?, o que maneja, o queramos, ¿verdad?, decirlo, más de la cuarta parte, porque con China incluida manejan el 45%. O sea, China es el 15% de la economía mundial. Es mucho para un solo país, pero es un país que tiene casi 1.500 millones de habitantes con respecto a Estados Unidos, que tiene 350.000. Pero también Estados Unidos lo sobrepasa por el doble. Y en estos dos países, ¿no?, como hay esto, ¿no es cierto?, entonces es un rumor. Y Estados Unidos le puso aranceles a los europeos también, porque importan poco, ¿no es cierto?, y exportan mucho más a Estados Unidos, y les pone, porque Donald Trump, ¿no es cierto?, piensa esto, porque alguien puede mirar, por ejemplo, los países europeos que viven muy bien, pero una de las razones por que viven muy bien es porque Estados Unidos los protege, y porque Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en armas, y Europa no invertía nada, y al no invertir en armas, evidentemente que todos esos gastos los desvían para que tengan mejores pensiones, para que los europeos vivan mejor. Entonces Donald Trump dice, no, esto no puede ser, no los vamos a proteger en caso que Rusia o China los quiera invadir, como lo han hecho con Ucrania. Y entonces en todo el mundo, cuando se dio que subió aranceles muy altos a otros países, las bolsas todas se hundieron, ¿no?, que son las acciones, y que en eso se han perdido pero miles y miles de millones de dólares. Y luego, como su centro está con China, bajan las acciones, ¿no es cierto?, de todo el mundo, y su esfuerzo está con China, entonces va y dice, pospongo por 90 días los aranceles a todos los otros países, ¿no? Si todo lo que me entre acá, les pospongo por 90 días, excepto el 10% que ya se los impuse a todos por general, incluyendo a Chile. Y el mundo, en realidad. Sube la bolsa. Pospone eso y sube la bolsa. Se recupera el mercado. Solo por un rumor, solo por algo que se dice. Pero no hay algo concreto. A veces nosotros no entendemos mucho esto. Por ejemplo, en Argentina. Sucede que Argentina perdió la confianza. Y al perder la confianza, los inversores, porque los países siempre buscan que vengan a invertir, e incluso las mismas personas que viven dentro de los países. Y como Argentina perdió por muchos años esa confianza, no había inversión. Y hoy no está recuperándose porque hay alguien que les da confianza. Y entonces se está invirtiendo. Y eso a veces la gente no lo comprende. Cuando gobernó o apareció este presidente que tenemos ahora, que no sé si a usted le gustará, pero en principio un creyente nunca podría votar por alguien que no cree en Dios. Salió este hombre, Gabriel Boric, y hubo una fuga de capitales tremendos. No había hecho nada todavía, pero se fugó el capital. Cencosud, por ejemplo, trasladó su base, ¿no es cierto?,
y su dinero se lo llevó, teniendo inversiones en Chile, pero Cencosud tiene en Colombia, en Argentina, en Perú, ¿no? En Ecuador, me parece, pero en varios países tiene, ¿no? Inversiones, mucho dinero. Cencosud, el dueño de Jumbo, ¿no? Y se llevaron el capital solo por la desconfianza. Hubo una fuga de capitales, pero a veces la gente no comprende porque no sabe, evidentemente. Pasa que hay un rumor de una guerra en el Medio Oriente y sube el petróleo. Al subir el petróleo, suben todas las cosas en todo el mundo. Y a veces es un simple rumor o es una acción que no termina en guerra, sino que es algo que se da porque se pierde la confianza. Porque todas las relaciones, ya sea entre los países, ¿no es cierto?, ya sea entre las personas, tiene que ver con la confianza. Es decir, en cómo nosotros confiamos en los que están a nuestro alrededor. Eso es algo muy importante. Y cuando uno entiende esto, evidentemente que va a pensar un poco más y va a actuar en relación, ¿no es cierto?, con esta situación. Pero ¿qué tiene que ver esto, no? Porque les doy todos estos ejemplos para que nosotros podamos entender al respecto, ¿no?, de lo que significa la confianza, que tiene que ver en primer lugar con nuestro Creador. Porque si yo vengo aquí, ¿no?, ¿qué es lo que tengo que tener? Confianza. Pero etimológicamente, ¿de dónde proviene la palabra confianza? Con fe, confianza, fe. La palabra confianza es fe para vivir la vida diaria, los tiempos, ¿no? Podríamos decir entonces que la palabra confianza es fe ahora. Fe en alguien, confianza en alguien, que significa lo mismo. Si no tengo confianza con mi Creador, ¿no es cierto?, porque aquí evidentemente se produce algo distinto, ¿no? La confianza con Dios es muy distinta a la confianza que yo puedo tener en un ser humano. No, porque la confianza que tengo en un ser humano es cuando yo lo conozco y entonces o comienzo a conocerlo o me comienza a dar indicios. Por ejemplo, si una mujer ve y dice, este tipo tiene carácter de psicópata, ¿verdad? Y a veces algunas mujeres embobadas, ¿no es cierto?, por las cosas a veces que hace un hombre al principio, no se dan cuenta de eso. Pero a veces es fácil darse cuenta. Si se pone atención, sabiamente se puede dar cuenta, ¿no? Y no seguir en aquella relación. Y fíjense como los mercados en el mundo, los mercados no se dan cuenta de inmediato, porque un hombre que sabe de finanzas dice, ah, salió este tipo. Por ejemplo, miren, Bolivia había dejado entrar exportaciones, o sea, gente que manejaba, ¿no es cierto?, y que estaba así como acá en Chile, las empresas mineras, ¿no es cierto?, búsqueda de yacimientos de gas y de petróleo, pero encontraron gas muy abundante y Bolivia empezó a exportar gas y las arcas de Bolivia comenzaron a llenarse. No era un país
que podría decir que la riqueza desborda, pero Bolivia por mucho tiempo fue el país más pobre de Sudamérica. No de Latinoamérica, porque de Latinoamérica es Haití, pero el más pobre de Sudamérica era Bolivia. Y entonces llegó Evo Morales, y Evo Morales dijo, vamos a estatizar porque el petróleo y el gas tiene que ser del pueblo, dijo. Y estatizó, no, es decir, ahora pertenecía al Estado, no lo manejaron los privados, y mientras hubo gas, Bolivia tenía dólares y podía comprar cosas, porque un país, si no le entran dólares, porque todas las transacciones se hacen con dólares, si a Chile no llegaran dólares, no podríamos comprar petróleo, no podríamos comprar ningún tipo de combustible, ni el gas que proviene de afuera, no podríamos comprar ropa, no podríamos comprar los electrodomésticos que no se fabrican acá, una gran mayoría, hay algunas empresas, pero son muy pocas, y no se podría comprar nada. Pues Bolivia estatizó y gastó el gas, y como el Estado es ineficiente, no buscaron más yacimientos de gas, y hoy día se le termina el gas a Bolivia, y está exportando muy poco porque tiene poco. A Brasil y a Argentina le exportaba mayormente, y Bolivia no tiene petróleo, y Bolivia está en una crisis que está entrando semejante a la de Venezuela. No tiene, la gente hace filas interminables, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Los inversionistas, un inversionista inteligente va a decir, yo voy a invertir en Bolivia cuando sé que yo puedo tener mi empresa y esto y puedo estar sacando gas, y de repente va a ir el presidente boliviano y me va a quitar eso, y voy a perder mucho capital porque ni siquiera me va a pagar la inversión y todo lo que yo invertí en tiempo y dinero. Nadie va a ir a invertir porque se perdió la confianza. Entonces, cuando los inversionistas que son inteligentes no hacen esas cosas. Sin embargo, a veces las personas, ¿no? Nosotros somos poco inteligentes a veces en algunas materias, y a veces nos embarcamos en algo en lo cual luego eso nos destruye. Pero sin embargo hay alguien en el cual nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, porque como el salmista David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, la mejor forma de que yo vaya, ¿no es cierto?, o a invertir, en este caso, toda mi vida, en todos los ámbitos, espirituales, materiales, todos los ámbitos, en alguien que verdaderamente da confianza. Y ese es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles un poco del contexto de este capítulo o de este salmo, porque recuerden que es un cántico inspirado, ¿no? En referencia, les decía al principio, dos tipos de prédica. Hay una que es expositiva y otra que es temática, pero la expositiva siempre es más asertiva. Y la expositiva tiene que ver siempre con el contexto que está escrito aquí, es decir, este es el último versículo de este salmo. Pero esto, ¿no es cierto?, involucra ciertas ideas que están en los versículos anteriores para que nosotros podamos entender bien de qué es lo que Dios nos quiere hablar y comunicar. Y eso no es muy importante.
Del verso 1 al 5, más o menos, no nos relata que el que no pida bendiciones, pero ¿qué tipo de bendiciones? Como el perdón, como la justificación, como el amor, la bondad, la paz, ¿no? El ser una mejor persona, la vida eterna, ¿no? Que podríamos resumirla con esta palabra de vida eterna, todas esas bendiciones que son espirituales. Toda persona que no pida estas bendiciones debería perecer o ir al infierno por la falta de ellas. Es decir, si yo no tengo las bendiciones espirituales, voy a perecer por falta de ellas. Y todo viene evidentemente por la vida eterna. ¿Quién es el que te da la vida eterna? El Señor Jesucristo. Porque Él pagó por mi pecado poniéndose en mi lugar, sabiendo que yo tengo que ir al infierno. Él dice, me pongo en tu lugar para que yo pague tu pecado y tú quedes libre. Porque como Dios es justo, la justicia de Dios tiene que ejecutarse, es decir, alguien lo tiene que pagar. ¿Me están escuchando, verdad? Porque nada es gratis, absolutamente nada. Algo dice, ay, todo esto es gratis. No, no es gratis. ¿Cierto? Cuando una casa, por ejemplo, se la dan a una persona, hay montones, ¿no?, de subsidios de casas. Por allá abajo hay un barrio completo que se lo regalaron a esas personas. Ellos pagaron una sola cuota, ¿verdad? Y le regalaron la casa. Esa casa no es gratis, esa casa la pagamos todos nosotros. Cuando tú vas al supermercado, ahí aparece todo el IVA que tú pagas. Eso lo pagamos nosotros. Cada cosa que le dan gratis a alguien lo tiene que pagar. Nada es gratis. Por ende, la salvación es gratuita en el sentido de que Jesús la paga por nosotros, porque el pecado no puede quedar impune. Entonces Jesús lo tenía que pagar para que yo y tú podamos ser salvos. Y como Jesús es esta bendición no espiritual, yo debo pedirla, ¿no? Porque si analizamos los versículos que están aquí en nuestro Salmo, ¿no? Si tú lo puedes ahí buscar para que lo analicemos un poco, ¿no? Respóndeme, dice, cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Las bendiciones espirituales. Él está rogando por las bendiciones espirituales. Luego el verso 2, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Amaréis la vanidad, no? ¿Y buscaréis la mentira? El salmista advierte contra el pecado. Guardad, ¿no?, con santa reverencia la gloria de Dios. Alabad, glorificad, estad cerca de Dios. Es decir, el pecado, ¿no?, tiene mucho que ver con la pérdida de la confianza. Una persona que está en pecado, que hace pecados, que no reconsidera, porque observa, ¿no?, lo que la Escritura, ¿no es cierto?, sigue diciendo, ¿no? Sabed pues, dice el verso 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El piadoso, es decir, el que es piadoso, Dios va a oír, va a escuchar, ¿no?, su clamor. Lo va a oír, hermanos amados, y lo va a escuchar. Por lo tanto, si tú, quiero decir algo acá. Y pecado tiene que ver, ¿no?,
No solo con lo que yo hago, sino también con lo que no hago. En el libro de Santiago dice, ¿no?, que si hay alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Qué es bueno? Por ejemplo, la oración. Tengo que orar, ¿no? Arrodillarme. Y también en el día, cuando voy conduciendo, cuando voy en el metro, cuando voy en la micro, cuando voy en el colectivo, en el taxi, cuando voy caminando. Leer la Biblia. Leer la palabra de Dios, meditarla. Si no la lees o estás haciendo las cosas, pon en YouTube, ¿verdad? Puedes hablar, decir, el libro de los Salmos hablado, y te va a aparecer ahí y lo pones. Lo puedes hasta conectar a la tele, lo escuchas más fuerte, o a un parlantito con Bluetooth. Invertir en eso para decir, voy a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios me hace bien. Entonces, pecado no es solo la mentira, el odio, la envidia, o todo lo que un ser humano pueda desarrollar y ser algo feo para otras personas, también, sino también lo que no hacemos. Tienes a alguien a tu lado por mucho tiempo, un compañero de trabajo, y nunca le hablas de Jesús. Eso es un pecado. Y el pecado hace que tú no puedas tener confianza en Dios. Porque a través del pecado se pierde la confianza. Porque mira qué hermoso, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque no habla solo de dormir. Luego dice, porque solo tú, Jehová, me haces ahora vivir también, el día a día, confiado. Por ejemplo, ¿no?, detrás de esta guerra comercial van a haber ciertos cambios, ¿verdad? Porque Estados Unidos con este presidente, ¿no es cierto?, algunos lo pueden criticar, otros tal vez no, ¿cierto?, no quiere lo que le está sucediendo, porque Estados Unidos a través de bienes y servicios, lo que más vende son bienes y servicios, y por eso le entra mucha cantidad de dinero, y por eso pueden tener un poder de compra muy grande. Pero hay mucha gente también dentro del país que ha perdido muchos trabajos, como los sectores industriales. Y Estados Unidos sabe que si él sigue perdiendo así o sigue comprando todo eso de esa manera, ¿no es cierto?, de la forma que lo está haciendo por los bienes y servicios y no por cosas tan concretas probablemente que pueda tener o con su gente realmente bien y trabajando, ¿no? Porque le entran miles y miles de millones de dólares tal vez por Twitter, por lo que es Netflix, por lo que es, ¿no es cierto?, las películas, ¿no, verdad? Y por tecnología y una serie de cosas que vende y le entra mucho dinero. Pero el sector que votó a Donald Trump, los industriales, ¿no es cierto?, escuchaba a los analistas económicos, él quiere recuperar eso y sabe que eso es peligroso porque Estados Unidos puede perder lo que es el poder de ser la primera potencia mundial, no solo, ¿no es cierto?, una potencia en cuanto a económica, no, porque si Rusia fuese una potencia económica, Rusia realmente sería poderoso en armas y ya en un solo día habría invadido y conquistado inmediatamente Ucrania, y con un dictador como es Putin, habría hecho desastre en toda Europa. ¿Por qué particularmente prefiero, ¿no es cierto?, a Norteamérica antes que los chinos? Porque los chinos es una dictadura comunista, ¿no, verdad? Y los Estados Unidos, aunque mucha gente reclame y diga que los yanquis, que esto, pero son demócratas, ¿no? Y si Estados Unidos hubiese querido invadir a algunos países, lo habría invadido por la fuerza y nadie habría podido hacer nada. Sin embargo, no lo ha hecho. Tampoco son personas ángeles, ¿no? Pero evidentemente se prefiere, porque entonces, ¿no es cierto?, la confianza del mundo sería otra. El punto, hermanos amados, que nosotros como creyentes, ¿no?, debemos entender
que el pecado es el que hace que perdamos la confianza. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la fe, la confianza? Duerme mal. ¿Qué voy a hacer? Aparece un problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi vejez? ¿Qué va a pasar en esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Qué voy a pasar? ¿No tengo el dinero? ¿Cómo? No, bueno, puedo estar evidentemente un poco estresado, que evidentemente, ¿no es cierto? Nadie puede decir, sabes que tengo tantas y... No, porque igual uno como que recibe ese impacto, pero lo importante es orar y conservar la paz, porque tengo confianza en Dios, a pesar de que igual me conmueven un poco esos problemas, ¿no es cierto? Pero tengo confianza, y evidentemente mientras más busco de Dios, más va a ser esa paz y esa confianza con la cual voy a vivir. Es algo que nosotros como personas y creyentes necesitamos. Porque en primer lugar lo sufro. Yo he hablado aquí, y eso es una verdad, el 60% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, la gente se enferma porque se preocupa. ¿Qué voy a hacer? Me pasa esto. ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar, verdad, si están subiendo las cosas? Puede haber una guerra mundial, que con Rusia, que Rusia invade a esto, que ahora la guerra, verdad, comercial, que todas esas cosas que las personas piensan, no, por la falta de confianza, altera el cuerpo de alguna manera y se producen las enfermedades. El 60% viene a través de esas cosas. Es decir, que una persona que viva en confianza, en seguridad, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, ¿verdad? Está entre dos comas ahí, me haces vivir confiado. Tú requieres confianza, confianza en tu Creador, que todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿tú deseas vivir alterado? Esa es mi pregunta. Frente a un problema. A veces hay un pequeño problema y como todo ser humano normal me pasa, es decir, me aflijo y siento que algo viene aquí. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que alterar? Todo va a estar bien. Dios va a solucionar esto, Dios lo va a hacer en su debido tiempo. No he de preocuparme, porque mi Señor es bueno, alabado sea Dios. Tengo confianza en Él, y para tenerla lo debo buscar en oración, en la lectura de la palabra, en consagración. Luego, sigamos observando lo que dice. Dice, sabed pues, verso 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Si soy piadoso y abandono el pecado, el Señor me va a oír. Verso 4, temblad, dice, es decir, tener temor. Y ya he explicado que el temor de Dios, ¿no es cierto?, es una reverencia, es una forma de respeto hacia el Señor. Y lo he comparado, ¿no? Para las personas nuevas lo voy a volver a decir, es decir, el temor de Dios, ¿no? O sea, temer a Dios y darle honra, dice la Biblia, significa así como esto. Por ejemplo, yo tengo un hijo, o yo soy hijo de un padre, y yo hice algo malo, sé que mi papá me va a castigar. Y como era la antigua, me iba a dar algunos par de golpes por ahí para que yo entendiese, una zumba, como se decía antiguamente. Entonces yo tenía miedo de eso, pero a la vez sabía que mi papá me amaba, y también sabía que él me estaba castigando porque me ama y quiere corregirme y ayudarme, porque a la vez me cobijaba. No me mandaba a la calle, no me botaba, no me tiraba, sino me castigaba para corregir. Temor de Dios es eso, es decir, una reverencia, un respeto. Sé que si hago mal, Él me va a corregir y me va a doler seguramente, pero sé que es para mi bien. ¿Lo entienden? Entonces, en esta palabra que dice aquí, temblad, no pequéis, no, temblad, tener temor, no, delante de Dios. Verso 4, temblad, dice, no, y no pequéis.
meditad en vuestro corazón, estando en vuestra alma, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, ¿sí? Y callad, ¿no? Y callad. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, ¿no? Y callad. Entonces esto es que debemos considerar nuestros caminos. ¿Tú consideras tus caminos? Nosotros debemos considerar nuestros caminos y antes de irnos a dormir por la noche debemos examinar nuestra conciencia. Examinar nuestra conciencia. Se habla de meditar, pensar y de examinar nuestra conciencia para decir, ¿qué he hecho yo? En este día soy un hombre de bien, hago las cosas como deben ser. Para tener plena confianza en Dios. Para saber que todo va a estar bien. Lo hace. Esto es lo mismo que si alguien quiere prosperar económicamente, ¿no? Si quieres prosperar económicamente, por el otro día me hablaba alguien, ¿no? Nadie me hablaba, me decía que su amiga, una amiga de ella, iba a tener un hijo cuando sea millonaria. Ella dijo, nunca va a ser millonaria, mejor que tengas un hijo, ¿verdad? Y la verdad es que alguien que piensa que va a tener mucho dinero en el futuro y no hace nada por eso, no lo va a tener. Porque alguien que tiene un trabajo y que depende de un trabajo, nunca va a ser millonario. A menos que se gane el loto. Pero los cristianos no jugamos al loto. Entonces es medio difícil. ¿Qué es lo que decía José el otro día? Tiene la fe de que se va a encontrar un boleto, ¿verdad? Con los 7.000 millones de repente que a veces hay, o 4.000, no sé cuánto, que son como 4 millones de dólares, 7 millones de dólares, y se lo va a ganar. Pero eso, ¿verdad? Son solo sueños. ¿Qué debe hacer una persona para decir yo voy a tener dinero? Como todos los países, y esto es la regla general para todos, es capitalizar. Voy a ahorrar. Voy a juntar dinero. Y después de juntar dinero, ¿qué hago? Porque hay gente que no tiene una noción de hacer. Pero tenemos al Señor, como decir, Señor, ¿qué hago con este dinero? Dame sabiduría e inteligencia para hacer un negocio. Porque así nunca voy a tener plata. Porque quiero, ¿verdad?, tener bien, para ayudar, para ofrendar, para bendecir, para mi vejez, para mis hijos. Para poder obtenerlo, entonces piensa en algo y dice, voy a ahorrar. Se capitaliza y después viene y comienza. Y una cosa también es con el banco, que eso, ¿no es cierto?, se llama apalancamiento, es decir, trabajar con el dinero de otros. Como lo hizo Jeff Bezos, por ejemplo. El punto es, ¿no?, que si alguien no lo hace, no lo va a hacer nunca, ¿verdad? Y siempre va a ser la misma persona. Entonces una persona que quiere invertir se queda quieto y piensa, ¿qué hago? ¿Cómo afectúo mi negocio? Y aunque no lo creas, ¿no es cierto?, la vida espiritual debería hacer lo mismo. Es decir, quiero vivir en paz. ¿Cómo quiero que sea mi hogar? ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Cómo quiero que sea mi esposa? ¿Cómo quiero que sea, ¿no es cierto?, mi hijo? ¿Cómo quiero que sea mi esposo? ¿Qué estoy haciendo por eso? Para que esto rinda frutos. Porque si yo actúo sin pensar, sin meditar, ¿cierto?, no va a suceder absolutamente nada. ¿Verdad? Como el que quiere ser rico, pero no hace nada para poder ser rico. Porque nunca lo va a lograr. ¿Verdad? Porque trabajando y trabajando, ¿no es cierto?, para otro, nunca va a lograr ser rico como él piensa. Solo son sueños y esperanzas. Entonces dice, templad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿No? Callad. Es decir, examinar nuestra conciencia sobre lo que
lo que hemos hecho en el día, particularmente, ¿no es cierto?, lo que hicieron mal. ¿Qué hiciste mal hoy? ¿Pecaste? ¿Qué hice mal? Señor, no oré, no leí tu palabra. ¿Cómo voy a estar mejor? ¿Cómo voy a estar reposado, tranquilo, bien? Si no hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, examinar la conciencia, particularmente lo que se hizo mal para poder arrepentirse, pedir perdón y ayuda, y que Dios, ¿no es cierto?, pueda ayudarlo a ser diferente mañana. Y entonces uno se va dando cuenta, hermanos amados, cómo la vida de la persona va mejorando y va haciendo distinta su familia, su hogar, los que están alrededor. Eso es tan importante. Cuando se despierte la persona en la noche, tiene que meditar en las cosas que convienen a la paz suya. Debemos considerar nuestros caminos, particularmente cuando estamos enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué me ha venido esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que he hecho para mi Dios, para mi Señor? Para que la confianza esté en mí. Porque les he hablado de la economía. Pasa un rumor: Israel en guerra con Hamás, se quiere meter este otro, va a subir el petróleo, bajan las bolsas, sube el petróleo, y comienza a haber una revolución en el mundo, que a lo mejor a ti, cuando no dicen, esto no me afecta, te afecta. Y te va a afectar, no a lo mejor en el segundo inmediato, pero progresivamente comienza a afectar en la economía, en el trabajo. Poco a poco se comienza a ver la falta de trabajo. Y que ciertos países, para que no haya trabajo, por ejemplo este gobierno, ¿verdad?, no ha aumentado el trabajo. ¿En qué lo ha aumentado? Contrató 95.000 personas y las metió al Estado. ¿Quién sostiene al Estado? Todos los que trabajan en forma particular sostienen al Estado. La gente que trabaja en el Estado, que son los policías, los profesores, que son gente, ¿no es cierto?, útil, que también, ¿no es cierto?, son los hospitales, ¿verdad? Son cosas esenciales que debería hacer, pero cuando se agranda el Estado, es decir, se contrata mucha gente en la municipalidad, en el gobierno, y meten, y con sueldos millonarios, ¿no es cierto?, a lo mejor dicen, no, hay más trabajo, ¿verdad? Cierta gente está... Pero todo el mundo comienza a ver que sus finanzas comienzan a bajar y que cuesta mucho más comprar porque las cosas se encarecen, porque comienza a haber una mala economía en el país, ¿no? Pero cuando yo tengo confianza en Dios, puedo decir, al mundo le podrá pasar esto, pero evidentemente yo confío en mi Señor. Él me va a dar cosas a mí, nos va a bendecir, nos va a proveer. Hoy, por ejemplo, Argentina hizo un ajuste económico tremendo, ¿verdad? Levantaron lo que es el cepo. A lo mejor ustedes no entienden, los que no ven las noticias o no se enteran, ¿no es cierto? La compra de dólares en Argentina estaba restringida por una serie de cantidad de cosas, y eso, ¿no es cierto?, la inversión que se iba, evitaba muchas cosas para que el país pudiera prosperar. Todo argentino hoy día celebra que el lunes se levanta el cepo y que va a llegar la inversión extranjera mucho más que en Chile. Si ustedes ven los índices económicos y de humanidad y de estabilidad, los índices humanos, ¿no? Para decirlo de una forma más correcta, los de Chile son superiores a todos los países de Latinoamérica. Todos los países. Vean los índices humanos. Pregunten a la inteligencia artificial. ¿En qué, no es cierto, índices Chile es superior a todos los otros países? Pero la gente piensa, ¿no es cierto?, que eso no es así. Ahora, fíjense, Argentina nos va a sobrepasar. Porque hay alguien que está viendo y haciendo las cosas bien. Lo mismo en lo espiritual. El hermano que está a tu lado puede venir y estar mal así, ¿verdad? Pero si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Vas a estar en paz, confiado.
mientras el otro está preocupado y por su preocupación le comienza a doler el estómago y el sistema nervioso se afecta y comienza a afectarte el cuerpo y entonces le das libre a algunas, qué sé yo, puede ser por un resfrío fuerte o algo, porque ahí comienza a atacar, ¿no? Muchas enfermedades porque hay una debilidad, porque la mente te afecta y eso es psicosomático, pero el que está en el Señor Jesucristo no quiere decir que no se enferme, pero va a ser mucho menos probable, ¿no? Y aunque se llegara a enfermar, va a vivir con gozo, con paz, con fuerza, con expectativa, no va a estar triste, ¿verdad? Y ¿sabes lo que eso afecta? Afecta el entorno de tu hogar, porque si tú estás mal, no, tu esposa te va a decir, amor, ¿y qué? Cállate, bruja, ¿verdad? A lo mejor le va a decir cosas feas por dentro, pero por fuera malos gestos, ¿no? Cosas que evidentemente van a segregar, destruir el matrimonio, irlo, ¿no es cierto?, fracturando y quebrando poco a poco, ¿verdad? Y se van perdiendo tantas cosas dentro de sí y dentro de la familia, porque es tu mal humor, ¿no?, que enferma a los que están a tu alrededor. Pero si tú estás con gozo, con paz, con confianza, no alguien de tu familia, no importa si tenemos al Todopoderoso del lado nuestro, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigando el pan. ¿Qué nos va a faltar si Dios está con nosotros? Puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, pero Jesús está en nuestra vida. Alabado sea Dios. A vivir diferente, porque su confianza va, ¿no es cierto?, a estar viva, hermanos amados, ¿no? Callar. Cuando haya preguntado algo usted a la conciencia, quédese quieto, callado y espere una respuesta. De eso se trata la oración, ¿sabe? Cuando yo al principio decía, muchas veces, se me ocurrió una buena idea para la iglesia, decía. Siempre decía yo eso. Y un día, Dios te comienza a tratar contigo y te habla de alguna manera. Pero yo me di cuenta que todas las buenas ideas, y cuando había un problema, la idea que salía para poder yo ejecutarla y salir del problema, siempre venía cuando yo estaba orando. ¿Verdad? Mire, yo al principio, por ciertas razones, no escuchaba mucho a un predicador que se llamaba J.J. Ávila. Y este predicador, como los centroamericanos, ¿no?, y la gente del Caribe, en realidad, son muy efusivos, ¿no? Jehová, y Dios, y esto, ¿verdad? Y cuando oraban, entonces yo iba a una oración ahí, entonces escuchaba orar. Y me llamó la atención, entonces un hermano oraba, zapateando, y Dios, dame esto, y aquí, y acá, ¿no es cierto? Y oraba y zapateaba y estaba orando, pero yo aprendí que así no se ora. Una metralleta de palabras, Y cuando tú oras y te quedas a veces en silencio, es lo mismo cuando Dios me da un verso de la Biblia, yo lo leo y digo, pum, aparecen un montón de ideas y tiro la Biblia a un lado. O la tablet, que la tengo en la Biblia. Y entonces, y comienzo a meditar sobre el texto. Y las ideas aparecen. Tengo que decir esto, y después lo comienzo a anotar. Y pongo aquí el micrófono a veces y le dicto a la tablet, y me escribe, ¿verdad? Solita, porque a veces hay que desear mucho más lo me escribe, ¿verdad? Y entonces tiro, o a veces digo, ya voy a meditar otro poco, ¿verdad? E incluso los domingos siempre por la mañana me voy a bañar y cuando estoy en la ducha estoy pensando en el texto y aparecen las ideas. Digo, lo tengo que ir a anotar, ¿verdad? Más ideas que te aparecen, pero todo va en la meditación. Por eso, ¿no es verdad que el texto habla, callad, dice, ¿no?
callar, ¿no? Yo pensaba sobre este texto, ¿por qué hacía una forma tan temblad? Y no pequéis, meditad, verso 4, en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Qué dirá callar? Pero cuando uno entiende la escritura, sabe que callar es, cállate, es decir, medita, háblale a tu conciencia o espera que Dios te hable más que nada. Me equivoco, perdón, espera que Dios te hable. Espera que hable a tu conciencia, porque el Espíritu Santo va a corregirte. No que te va a venir y hablar con voz audible, que miles de veces puede pasar, ¿no? Yo una vez escuché la voz del Señor aquí, y estaba durmiendo, y desperté, y la seguí escuchando aquí, y era como algo increíble, porque cómo alguien puede tener el oído aquí, ¿verdad? Pero Dios me estaba hablando al corazón, ¿no? ¿Verdad? Y lo recuerdo como si fuera hoy, y me estaba hablando del ministerio que yo iba a recibir, ¿no? Eso fue cuando yo tenía 17 o 18 años, ¿no es cierto? Y entonces Él me habló. Dios puede hablarte así en alguna oportunidad, pero la mayor parte de las veces va a hablarte por lo que la palabra te dice. Medita, cállate, y ahí, ¿no es cierto?, en tu silencio comienza a oír la voz de Dios, ¿verdad? Oír, por algo dice meditar, y cállate para escuchar lo que Dios tiene que decirte a tu corazón. Y te va a hablar de una o de otra forma. El Señor te va a hablar, hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y callados esperar una respuesta. Verso 5, porque el tiempo se me acaba. Dice, ofreced sacrificios y confiad en Jehová. Verso 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre el rostro, oh Jehová, la luz de tu rostro, ¿verdad? La luz de tu rostro. Nosotros no debemos abrir la boca para excusar el pecado. Toda la confianza debe ponerse en la gracia gratuita de Dios. Es decir, Dios me salvó a mí porque gratis para mí, pero a Él le costó la muerte para que mi pecado lo pagara Él en la cruz y yo pudiese ser salvo, ¿no? Eso fue lo que hizo mi Señor y Salvador. Y evidentemente que por la sola fe justifica al verdadero convertido. Por tanto, después de ordenar los sacrificios de justicia, el salmista dice, confiad en Jehová. Y miren lo que dice el verso 6, que lo quiero volver a leer. Dice, muchas son las que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Fíjense que la gente mundana busca lo bueno, pero no el sumo bien, no el verdadero bien, buscan el bien equivocado. Todo lo que quieren es el bien externo, el bien presente, ¿no? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Buscan el bien externo, el bien presente, el bien parcial, la buena carne, la buena comida, la buena bebida, el buen negocio y la buena situación. Eso busca la mayoría de las personas cuando piensa en el bien que Dios puede extenderle a su vida. Pero, ¿de qué sirve todo eso? Todo bien sirve para la gestión de la mayoría de los hombres, pero el alma bondadosa, ¿verdad?, no pide ese bien, sino pide el favor de Dios, el conocimiento, la gracia, el amor, la bondad, para poder estar satisfechos, porque sabe que eso es verdad.
Si yo quiero prosperar económicamente, quiero ese bien de la buena comida, digo Dios, medito sobre ello, tengo que trabajar duro y tengo que ahorrar. Y del ahorro vengo y voy a hacer otro negocio, o voy a hacer algo, o voy a invertir, o algo va a pasar, porque quiero eso. Pero el bien de la paz la tengo que pedir a Dios. También le pido eso, evidentemente, que me dé inteligencia y sabiduría, pero no espero que me caiga del cielo. Lo que sí espero que me caiga del cielo es la bondad y el amor, porque eso Dios lo puede traspasar, pero tampoco cae simplemente así. Cae porque tengo que, cuando leo su palabra, me pongo más sensible. Cuando escucho un cántico espiritual, me pongo más sensible al Espíritu Santo, a las cosas de Dios, al amor de Dios, a todo lo que proviene de lo alto. Por eso dice, estad enfermo, haga oración, pasa él, canta cántico. Eso dice el apóstol, es decir, ocúpate en buscar de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Canta, adora, alaba, no, escucha la palabra, asiste a la iglesia, congrégate. Hay gente que el día domingo por cualquier cosa no viene. Y yo en 40 años te digo, si he faltado 7 veces a la iglesia un domingo, podría decirte que 10 veces son exagerados en 40 años. Porque es una importancia, es el día del Señor, voy a ir a adorarle. Muchas veces estuve enfermo, a punto de vomitar, con el estómago mal. Igual venía a la iglesia. Que me duele la cabeza, una jaqueca, me duele aquí, igual venía a la iglesia. Nunca nada me detuvo para no venir a la iglesia. Hay gente que le duele una patita y no ir a la iglesia, me duele el pie. Cualquier cosa. Pero si tú buscas de Dios, Dios, ¿no verdad?, va a bendecir tu vida. No, eso es, ¿no es cierto?, lo que desea Dios. Verso 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba el grano y el mosto. Es decir, Dios le dio alegría al corazón mayor que de los que realmente quieren las cosas materiales. Mucho mayor. El grano y el mosto, cuando tienen cosas materiales, la gente se alegra, mas yo me estoy alegrando por lo que me das en el alma, las cosas espirituales. Muchos buscan esa felicidad, ¿saben?, de las cosas del grano y del mosto, pero David la halló cuando Dios pone gracia en el corazón, pone felicidad en el corazón, así consolado, ¿no? Se lamentó, pero nunca envidió ni temió al pecador más próspero. Por eso debemos encomendar nuestros asuntos a Dios todos los días y estar preparado para acoger su santa voluntad. La salvación es solo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde entonces aparecerán aquellos que le desprecian como su mediador, como su salvador, como su redentor, y que insultan a sus discípulos, ¿no? Sin duda, hermano amado, el pecado nos hace perder la confianza. El pecado es de verdad el que pierde la confianza, ¿no? Y por eso necesitamos nosotros tener esa confianza con Dios. Mientras más santidad nosotros tengamos y más búsqueda de Dios, y ya les dije, ¿no verdad? Alguien que dice, bueno, Dios tendrá que bendecirme porque hoy día no he mentido, y no he hecho ni he envidiado, no, pero no has orado, no te estás preocupado de Él para que Él se glorifique. No te congregas, por cualquier cosa no vienes a la iglesia. No haces su voluntad, no le obedeces. ¿Verdad? Y hay que obedecerle en todo. En relación con lo que decía al principio, ¿no? Es decir, cuando se pierde la confianza por cualquier rumor o cualquier cosa que haga el otro, hace algo a alguien y lo veo peligroso y pierdo ya la confianza en esa persona. ¿Verdad? Por ejemplo, le presto dinero a alguien y esa persona no me lo devuelve. Ya pierdo la confianza. Me va a venir de nuevo y le digo, no,
no me has devuelto el dinero, no te puedo volver a prestar. Se pierde la confianza. En relación, ¿no es cierto?, a eso, ¿no?, con la práctica con los demás, pero en el caso con Dios, nosotros perdemos la confianza no por lo que hace el Señor. Porque en términos humanos, yo pierdo la confianza por lo que hace el otro. Hay un rumor, ¿verdad?, de que esta persona es peligrosa, hay que tener cuidado. Entró a la iglesia el peligroso, cuidado cuando en las carteras, ya sabemos que ese es ladrón, ¿verdad? Y entonces la gente agarra la cartera, lo ve así medio mal agestado, todo eso, y la gente natural tiene su carterita ahí, la hermana la pone acá, porque puede ser peligroso, lo ve peligroso, aunque a veces las apariencias engañan, pero lo vean, porque la simple hecho, ¿no?, de verlo así pierde un poco la confianza. Entonces, en términos humanos, nosotros perdemos la confianza por lo que hace el otro, pero con Dios, ¿por qué se pierde la confianza? No por lo que hace Dios, por lo que hago yo. Es decir, mientras más espiritual tú eres, mientras más te apartas del pecado, mientras más te abocas a la oración, a la lectura de la palabra, al ayuno, a las cosas espirituales, te congregas, alabas, predicas la palabra de Dios, mientras más suceda eso, más confianza tú tienes en Dios. Pero cuando tú, ¿verdad?, pecas y no haces la voluntad de Dios, y es más, pecas en otra forma, es decir, eres mentiroso, igual vienes a la iglesia, ¿no es cierto?, tienes vicios, ¿no es cierto?, y no le oras a Dios, porque alguien puede entrar con un vicio, evidentemente le cuesta dejar, pero si está trabajando por eso, Señor, yo, ayúdame, Padre, obra, voy a leer tu palabra, saca esto de mí, Señor, que me hace mal, todo eso, ¿verdad?, tú lo sacas. Pues si a ti no te da lo mismo, entonces tú estás en pecado, y el estar en pecado, porque tú no estás luchando contra tu debilidad, que en algunos casos es visible, porque hay gente a lo mejor que tiene algún vicio y otros que no tienen un vicio así de esos, pero hay algo en su corazón que saben que está mal y es un pecado igual, y Dios te lo está mirando igual. Tú pierdes la confianza porque ese pecado te estorba, y no por lo que hace Dios, sino por lo que hago yo. La confianza en todo se pierde, ¿verdad?, por lo que hace el otro, pero en mi relación espiritual la confianza es no por mi culpa. Puedo yo venir y decir a Donald Trump: Donald, no hagas esto, hombre, que vas a lastimar acá en Chile, vamos a subir las cosas, Donald. Puedo decirle, no es cierto, o sea, depende de otro, no me va a escuchar. Pero en este caso, para yo tener confianza y que las cosas funcionen bien, depende de mí, no de Dios. Mi oración, Él ya me recogió, hermano. Él ya me salvó. En el caso de los que somos salvos, ya nos salvó. ¿Qué es lo que ahora me compete? Es decir, Señor, he meditado en mi cama antes de dormir, según tu palabra, y tengo este defecto que me agolpa, y que mi conciencia, Dios, me acusa, porque el libro de Romanos habla que Dios nos puso una conciencia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, que te remuerde y que te acusa, y entonces tú debes recapacitar frente a eso y decir: Dios, ayúdame, saca este mal de mi corazón, lava mi pecado, límpiame de mi maldad. Y mientras más santificado te hagas, tu confianza va a crecer tanto, ¿verdad? Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Y ya no vas a estar mirando tanto lo que del grano, del mosto, de las cosas materiales, de la comida, ¿verdad?, del vestido y de todo lo que te gustaría lograr y hacer. Vas a estar pidiendo por lo espiritual, porque el que sabe esto, sabe que lo demás viene por añadidura. Alabado sea Dios. Entonces vas a buscarle. Eso es lo que quiere Dios. Es decir, fíjate, ¿verdad?, la diferencia que hay. Yo meditaba sobre eso y decía, ¿verdad?, porque pensaba sobre eso. En este caso, la confianza
no es porque desconfío del Señor. Pierdo la confianza que Dios me va a dar, que me va a fortalecer, que me va a bendecir, ¿verdad? Porque yo quiero tener confianza. Oro por un enfermo, mientras más santificado sea, sé que Dios va a oírme. Mas oro por el enfermo y el pecado está ahí, mi conciencia me acusa, ¿me responderá? Oh, ojalá me responda. Ojalá Dios sane a mi hijo que estoy orando por él. Mas cuando verdaderamente estás en santidad y en la búsqueda de Dios, hay confianza, todo va a estar bien. Porque tu conciencia no te acusa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Podrá este país recuperar la confianza y que vuelvan los capitales? Depende de otros. Depende del presidente que salga. ¿Podré yo recuperar la confianza, verdad, para vivir, esa confianza para dormir en paz? No, depende de mí. En el sentido que abandone el pecado, mas Dios pondrá esa fe y esa confianza en mí. Y la Biblia dice, pero sin fe, que es la palabra confianza, es imposible agradar a Dios. ¿Y cuándo va a haber confianza? Por eso que el Salmo, qué maravilloso Salmo, ¿no? Qué lindo cuando uno lo lee y puede entenderlo. Calla, ora, medita en tu cama antes de dormir. Cuando estás ahí a solas, piensa en el mal que has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué hay peleas en mi hogar y nos acostamos peleados? La Biblia dice, no se ponga, ¿no es cierto?, el sol sobre vuestro enojo. Nunca deberías acostarte o dormir peleado con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo o con alguien. Mejora eso. En cuanto dependa de mí, ahora yo no puedo hacer que el otro se desenoje, pero en cuanto dependa de mí, perdóname, hice mal. Tratar de arreglar el asunto. Si el otro hizo el mal, tratar de mostrarle que tú, aunque el otro te está haciendo esto, darle algo para mostrarle que a pesar de que él es el que está haciendo algo contra ti, tú haces el bien con él. Eso es, hermanos amados. Medito en la noche antes de dormir. ¿Cómo voy a mejorar esto? Cuando las cosas no están resultando bien, Señor, le digo, ayúdame. Esto no puede resultar mal. Tiene que ir por el camino mejor. Apiádate de mi alma, perdona mi pecado, enséñame, ayúdame, estoy mal, ten misericordia de mí. Y cuando hay algo que yo no puedo cambiar porque me cuesta tanto, entonces le digo, ayúdame, que no puedo. Pero tú puedes. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Póngase de pie, vamos a orar. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos, medita en tu corazón. Tal vez es tiempo de pedir perdón, de meditar, de que Dios tenga misericordia, que Él hable a nuestra conciencia, que nos haga recapacitar. Tal vez hemos pensado a veces que hacemos algo bien y a lo mejor está mal frente a la palabra de Dios porque no lo hemos reconocido. Fíjate que la felicidad, está hablando el Salmo aquí, él fue feliz por esto. Mientras otros querían cosas como, se alegraban por el grano, por esto, no, su felicidad era estar bien con Dios. Esa era su felicidad, porque sabía que lo demás iba a venir. Y tener claro los conceptos espirituales
es algo maravilloso. Padre Celestial, hemos predicado tu palabra es verdad. Ten misericordia, Dios, de nosotros, apiádate de nosotros, querido Padre eterno, en el poderoso nombre, Dios mío, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, te suplicamos, papá, ten misericordia, Dios mío, de tu pueblo, apiádate de nuestra alma, Cordero de Dios, apiádate de nosotros, Padre Celestial, por amor de tu santo nombre. Ayúdame a oír el consejo de tu palabra cada noche, después de hacer la oración. He de callar y consultar a mi Señor, lenta y suavemente. Por eso es que muchas veces tenemos que orar tratando de oír la voz de Dios, y cuando oramos como una ametralladora, ni siquiera sabemos lo que hablamos, menos vamos a escuchar tu voz. Y yo quiero escuchar tu voz. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero oír tu voz? Puedes decirle, yo quiero oír tu voz. Alza la mano ahí, dile, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero tener confianza plena en ti, plena confianza. Señor Jesús, perdona mi pecado, apiádate de mi alma, ten misericordia, ten compasión, ten piedad, y ayúdame a oír tu voz, Padre Celestial. Te adoramos y glorificamos, Jesús. Yo quiero saber de eso, dile. Lo quiero saber día a día. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esa vida es maravillosa. Padre, yo te doy gracias porque muchas veces miro a mi alrededor de gente afligida. Otro día veía a alguien triste, no se comporta como debería, se ve triste, retraído, tiene problemas en su hogar, con su familia. Y se nota. Y cuando a mí me viene un problema, me dura tan poco eso. Y a veces ni siquiera lo tengo. Porque sé que tú, Señor, no vas a permitir que tu hijo se desplome o se destruya por aquella situación. Obra en nosotros. Perdona nuestro pecado y ayúdanos día a día a meditar sobre él. Y que tu nombre, Padre, sea exaltado en mi corazón y en mi alma, Señor Jesús. Muchas gracias. Oh Rey de Reyes, cántale con el alma, cántale con el alma, dile con tu corazón. A tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Dile con el alma, con tu corazón, adora. Me puedes señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Aleluya, gloria a Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que
nuestro corazón. Corrígenos, Señor. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, a andar en tu camino, Padre Celestial, por amor de tu nombre, por amor de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria, gloria al Rey. Tuyo es el reino, Padre, tuyo es el reino. Jesús, 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 Jesús. Eres el Rey, el Redentor, el Señor, el Salvador. Jesús es el Rey. Quiero tener plena confianza, 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 Dios. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Alabado sea tu nombre, Padre eterno. Gloria al Redentor. Gloria al Salvador. Gloria, gloria a Jesucristo nuestro Rey. Jesucristo el Rey. Gloria a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Su misericordia y su amor. Dios es perfecto. Porque mientras la confianza yo la pierdo en otras personas, en mi relación con Dios, la confianza la pierdo en mí. Por mi pecado, por mi falta de búsqueda, no tengo tanta respuesta como debiera tenerla. Alabado Dios. Amén.